James Carter se reúne contra el sofá, observando la caja negra elegante sentada en su piso de apartamento. Era un modelo de lujo de iPad, una de las más recientes liberaciones del mercado. Sus dedos batieron contra el borde de la caja. ¿Por qué compré esto? Soledad. Odiaba admitirlo, pero esa era la verdad. Una mascota robótica de alto nivel era probablemente lo más cercano a la compañía que iba a conseguir. Con un suspiro, cortó el sello y levantó la tapa. Dentro, enrollado en posición fetal, no era una mascota robótica. Era una chica. Su piel tenía un brillo inusual de perla, cambiando de colores sutilmente bajo la iluminación de los apartamentos. Extrañas marcas iridiscentes corrieron a lo largo de sus brazos y mejillas, brillando ligeramente. Su pelo blanco plateado en cascada alrededor de sus hombros, delicado pero salvaje. Estaba respirando. James se congeló, cada parte lógica de su cerebro gritándole para alejarse. Su corazón le golpeó en los oídos. Esto no debía pasar. Entonces, sus párpados se abrieron. Tenía ojos violetas no solo teñidos morados, sino profundos, antinaturales violetas, brillando con una luz interior. Ella se quedó con él inmediatamente, su mirada ilegible. El silencio se extendía between them, sick with tensión. Entonces, habló. «Eres mía», dijo simplemente. James parpadeó. ¿Qué? La chica se desplazó, sentada en la caja con una gracia sin esfuerzo. Ella le echó una mano. «Yo te he elegido. Tú eres mi vínculo». «¿Qué demonios?» James disparó hacia atrás, golpeando una silla. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera la anomalía. «No lo entiendes todavía, ¿verdad?» «¿Entiendes qué?», exigió Carreras de pulso. Entonces sonrió una sonrisa lenta y sabiendo. «Vendrán por mí pronto. Y si me dejan llevarme, nunca sabrán la verdad sobre lo que soy. O lo que son». Un golpe sonó en la puerta de su apartamento. Y luego, la alarma de seguridad se disparó. El corazón de James casi salta de su pecho a la repentina explosión de su alarma de seguridad. Alguien estaba fuera de su apartamento. La chica Beyla, o como se llamaba ella misma, estaba todavía sentada en la caja, viéndolo con calma inquietante. James se metió en el panel de control de su pared. La pantalla mostró una alimentación de seguridad granulada de 3 figuras de trajes blindados y negros que se paraban fuera de su puerta. No llevaban identificación ni insignia visible, solo un engranaje táctico elegante y cascos visuales. No eran los repartidores. Luego, el asistente de ahí del apartamento se acomodó con una advertencia mecánica. Anulación no autorizada detectada, inminente. James apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las luces del apartamento parpadearan. Su puerta principal hizo un clunk metálico como la cerradura automática desconectada. Alguien estaba hackeando su sistema. Se volvió con la chica. ¿Quiénes son? Veo la estirada, completamente desconocido. Los que me perdieron. Ella le dio un tiro a través del aire perezoso. Deben haber rastreado la señal cuando abriste la caja. La pantalla falló. Uno de los hombres de afuera levantó lo que parecía un cortador de plasma compacto y comenzó a cortar a través del mecanismo de cierre de la puerta. James maldijo bajo su aliento. «No sé quién eres, pero no me estoy involucrando en, ya lo eres», interrumpió sin problemas. James corrió a su cocina, tirando cajones abiertos. No era un luchador, pero era ingeniero. Agarró un viejo bastón de aturdimiento, rezando que aún le quedaban cargas. La puerta silbaba mientras el cortador de plasma terminaba su trabajo. Entonces, se abrió. El primer operativo se acercó y levantó el arma. El segundo y el tercero siguieron en perfecta formación. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado coordinados. Estos no eran matones aleatorios. Eran profesionales. Objetivo adquirido. La voz del operativo principal fue fuertemente filtrada a través de su casco. Apuntó directamente a Beyla. «Retírense. Ahora». Ni siquiera parpadeó. No el aire zumbado. James apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba pasando antes de que la habitación explotara en movimiento. En el momento en que el primer operativo dio un paso adelante, Beyla se movió. Un instante, estaba sentada en la caja. Al siguiente, estaba delante de James, interceptando un aturdimiento significado para su pecho. El proyectil le golpeó en el aire, pero en vez de bajar, lo absorbió. Las líneas brillantes a lo largo de sus brazos pulsaban, y con un giro agudo de su muñeca, ella devolvió la energía.
El operativo principal se asomó cuando su propio disparo rebotó, cortando el visor de su traje. Maldito, alcanzó otra arma. Bat Beyla ya estaba en movimiento. Ella fluyó por el suelo, moviéndose demasiado rápido para que James la siguiera. Ella se alejó, evadiendo un segundo aturdimiento antes de plantar su palma contra el pecho del segundo operativo. Un pulso de fuerza invisible lo envió volando hacia la pared más lejana. El tercer atacante levantó una hoja de choque y se tiró. Beyla atrapó su muñeca en medio de la huelga. Con un movimiento sin esfuerzo, ella retorció su brazo a sus espaldas y lo llevó al suelo. La hoja se rompió inútilmente a su lado. James se paraba congelado, aturdido, el batón apretado en sus manos. ¿Qué demonios?, susurró. El primer operativo, su visor todavía falla, se volvió hacia James. Quédate donde estás. James no se quedó donde estaba. El instinto se hizo cargo. Él lanzó el batón de aturdimiento al lado del hombre, y por algún milagro, realmente funcionó. El pulso eléctrico se descargó en la armadura del operativo, lo que le hizo convulsionar y colapsar. James se paró ahí, jadeando. ¡Santo cielo! Acabo de derribar a un tipo con armadura. Beyla se volvió hacia él con lo que pudo haber sido diversión en sus brillantes ojos violetas. Estás aprendiendo rápidamente. No estoy construido para esto, dijo James. Lo serás. El primer operativo gimió, apenas consciente. Beyla agachada junto a él, su expresión extrañamente tranquila. Puso una mano contra su casco. Un zumbido débil llenó el aire. Las marcas en su piel pulsaron de nuevo. El hombre se masturbó, su aliento enganchado. Luego Beyla se retiró, de pie. Son solo soldados de pie. No saben de dónde vengo. Solo que se les dijo que me recuperara. James miró a los hombres derribados. ¿Qué hacemos con ellos? Irrelevant. Tenemos que irnos. Más vendrá. Se apretó la mandíbula. Ni siquiera sé dónde, le agarró la muñeca. En el momento en que su piel tocó la suya, algo se encendió dentro de él. Una inundación de extrañas imágenes y emociones se estrelló en su mente. Starfields. Ruinas antiguas. Voces distantes susurrando palabras en un lenguaje que no debería entender, pero de alguna manera lo hizo. Su cabeza se rompió, el aliento estremeciéndose. Luego la voz de Beyla sonó en su mente. Tu cuerpo ya está despertando, James. Por eso te elegí. No eres normal. Y pronto, tampoco serán tus enemigos. El momento terminó tan abruptamente como comenzó. James tripped. James. ¿Qué demonios fue eso? Un vistazo a la verdad, dijo simplemente. Tu potencial sigue encerrado, pero no será por mucho tiempo. Se le arregló los dientes. Sigues diciendo cosas como esa, pero aún no lo hago. Una nueva alarma sonó. James se dirigió hacia la señal de seguridad. En el complejo de apartamentos se convertían más cifras de adaptación negra. Mucho más. Ah, mierda. Beyla agarró su mano otra vez. No más vacilaciones, tenemos que movernos. James no discutió esta vez. Mientras se dirigían hacia la salida de emergencia, un pensamiento singular y horroroso se perforó en su mente. Su vida ya no era propia. Y lo que sea que se estaba convirtiendo, solo estaba empezando. James apenas tuvo tiempo de procesar lo que acababa de suceder. Un minuto, era un ingeniero regular con una decisión cuestionable de comprar un descuento mascota inteligente. Al siguiente, estaba huyendo de comandos de operaciones negras con una misteriosa chica alienígena que acababa de derribar a 3 agentes altamente entrenados como si no fueran nada. Las alarmas sonaban más fuerte, ya que Beyla se desplazaba por el pasillo de su complejo de apartamentos. Violación no autorizada detectada. Cierre de seguridad en progreso. La advertencia automática de la IA se repitió a través del intercomunicador, pero James tenía mayores preocupaciones. ¿A dónde demonios vamos? Silró, apenas siguió el ritmo. Beyla giró una esquina aguda, arrastrándolo. ¡Fuera! Eso no es un plan. Una explosión repentina sacudió el edificio. Las luces de emergencia parpadearon. Una nueva alerta de violación se desplazó a través de los monitores de seguridad, mientras que operativos armados se derramaron en el complejo desde los pisos superiores. James maldijo bajo su aliento. El primer grupo acababa de ser exploradores. Estos eran los verdaderos cazadores. Beyla lo arrastró hacia adelante, como una barrera de rondas de energía se desgarró por el pasillo detrás de ellos. Los paneles del suelo se derritieron donde los disparos llegaron. ¡Muévete!
James no discutió. Su corazón golpeó mientras esquivaban, tejieron y se deslizaron entre las esquinas. Su cuerpo gritó por descanso, pero la adrenalina y el instinto de supervivencia pura lo mantuvieron corriendo. Beyla ni siquiera parecía cansado. En todo caso, se mudó con absoluta precisión, como si supiera exactamente dónde estarían los enemigos antes de que llegaran. James apretó los dientes. ¿Qué demonios eres? Revolaron por la salida de la escalera. Más disparos. Más gritos. James vio una ventana al final del pasillo. No podemos luchar contra todos ellos. Necesitamos una salida. Beyla miró a la ventana y sonrió. Esa sonrisa no consoló a James. Se acercó hacia la ventana y saltó. Espera, ¿qué? James apenas tuvo tiempo de gritar antes de que le agarrara la muñeca y le tirara. El cristal se rompió. Entonces, por un momento aterrador, James se sintió insignificante. El viento se apresuró a pasar de él cuando cayeron de la cuarta historia del complejo de apartamentos. Iba a morir. Entonces, un pulso de fuerza invisible frenó su descenso. Aterrizaron sin problemas en la calle de abajo, Beyla absorbiendo el impacto como si no fuera nada. James, mientras tanto, se derrumbó sobre sus rodillas. «Oh, santo, voy a vomitar». «No hay tiempo», dijo. «Se reagruparán». James luchó contra las náuseas y se metió en los pies. «¿Puedes, caídas lentas, también? ¿Qué más puedes hacer?» No contestó. Porque no estaban solos. Un nuevo convoy de vehículos blindados negros se detuvo en la calle. Los focos se encendieron a la vida, iluminando a ambos. Tarjets Akires. James se congeló cuando un enorme exoesqueleto mecánico salió del vehículo de plomo. Un soldado blindado de 7 pies, con lo que parecía una Chaingun de plasma, pisoteó hacia adelante. «Oh, vamos». El exosoldado apuntó. James apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Beyla lo empujara a un lado. El Chaingun rugió, enviando una barrera de brillantes rondas de energía hacia ellos. La calle explotó con calor y metralla. James golpeó el pavimento, martillando el corazón. Beyla, sin embargo, se mantuvo en su tierra. Las rondas de energía se detuvieron en el aire antes de que pudieran tocarla. El aliento de James se ha cogido. ¿Los está bloqueando? El aire zumbaba con una fuerza invisible. La misma fuerza que había usado antes, solo más fuerte. El exosoldado se adelantó, siguiendo disparando. Beyla tiró sus manos. Las rondas se curvaban de nuevo, golpeando en el propio escudo del soldado blindado. Sparks estalló mientras su Chaingun sobrecargada del bucle de retroalimentación. Luego, con una puntilla de su muñeca, Beyla lo envió volando hacia el vehículo principal con una fuerza que aplastó el revestimiento delantero. James vio con horrorosa asombro. Se volvió hacia él, ojos brillantes. «Entra». James siguió su mirada a una moto abandonada cerca. «Espera, ¿sabe siquiera cómo?» Ella lo echó a perder sin esfuerzo y revivió los controles. La bici se fulguró a la vida. James tenía tantas preguntas, pero más enemigos se acercaban. No pensó. Saltó detrás de ella. «Espera», dijo. Luego dispararon hacia adelante, la bicicleta rugiendo por las calles encendidas por neón. Disparos de armas arrancaron el aire detrás de ellos. Drones lanzados desde el convoy, persiguiéndolos a alta velocidad. James se apoderó del asiento para querida vida. «Esto es una locura». Beyla no respondió. Su enfoque estaba en los drones entrantes. James le dio la cabeza justo a tiempo para ver a uno de ellos disparar un pulso de rastreo. «Dodge izquierda», gritó. Por su SOC, lo hizo. No solo lo esquivó, sino que predijo el ataque antes de que ocurriera. La explosión perdida por pulgadas, quemando el pavimento en su lugar. La mente de James corre. Algo estaba cambiando dentro de él. Sus reflejos. Sus instintos. Y juzgando por la manera en que Beyla miró con aprobación, ella también lo sabía. «Sigue llamándolos», dijo. James Dauted. «Espera, estás diciendo que estoy, más drones cerrados. No hay tiempo para pensar». Sus ojos se fijaron en las formaciones enemigas, y de alguna manera, él solo sabía dónde se moverían a continuación. Duro derecho. Entonces frena ahora. Beyla siguió sus órdenes sin dudarlo. La motobicicleta giró justo a tiempo para evadir otra barrera. Uno de los drones sobrecompensaba y golpeaba un edificio. James sintió un frío arrastrándose por su columna vertebral. No se suponía que supiera esto. No debía reaccionar tan rápido. «¿Qué me está pasando?», gritó. Beyla le dio una sonrisa aguda.
Te estás despertando. James apenas tuvo tiempo de procesar eso antes de que un bloqueo masivo llegara a la vista. Más soldados. Más exaunidades. Estaban atrapados. James maldijo. Estamos jodidos. Beyla presionó una mano en el pecho. Confía en mí. Antes de que pudiera discutir, todo se volvió blanco. Por un momento, la mente de James se expandió. Vio más allá del bloqueo. Más allá de la ciudad. Más allá de sí mismo. Entonces, la moto explotó a una velocidad imposible. El mundo se desvaneció y luego se fueron. El mundo de James era un borrón de luz y movimiento. Un segundo, estaban a punto de ser atrapados por un bloqueo militar. El siguiente, todo explotó en un túnel de energía brillante. Su cuerpo hormigueaba como si la electricidad estática se hubiera arrastrado bajo su piel. Su mente se sentía estirada, como si pudiera sentir cada detalle de la ciudad que pasaba a su alrededor, aunque no lo veía. Entonces, de repente, la sensación desapareció. La moto se derrumbó hasta una parada en un sector industrial abandonado a kilómetros de distancia del tiroteo. James gasped, su cuerpo temblando. ¿Qué demonios fue eso? Beyla se escapó de la bicicleta, completamente desfasada. Cambio de fase. James miró. ¿Nos teletransportamos? No, se volvió, dándole esa mirada afilada y sabiendo. Nos movimos entre las grietas. Eso no explicó nada. James se arrancó las piernas de la bici, las manos aún temblando. Todo su cuerpo se sintió fuera, como si algo hubiera sido desbloqueado dentro de él. Sus reflejos habían sido demasiado agudos durante la persecución. Sus instintos habían sido demasiado precisos. No era un soldado. No fue mejorado. ¿Por qué sintió que su cerebro estaba evolucionando en el acto? Se apretó los puños. Necesito respuestas, Beyla. Ella lo estudió un momento, y finalmente asintió. Tienes razón. Es el momento. Ella le pidió que le siguiera, llevándolo a un almacén abandonado. El edificio era tranquilo, excepto por el lejano zumbido de drones de la ciudad que escaneaban las calles para ellos. La luz de neón se filtró a través de ventanas rotas, echando brillos extraños a través de maquinaria oxidada. Beyla se detuvo en el centro del almacén y se volvió para enfrentarlo. No eres solo un humano aleatorio, James. Dejó salir una risa seca. Sí, no bromeo. Aparentemente, soy un maldito psíquico ahora. Ella ignoró su sarcasmo. Tu tipo los llama la precognidad estalla, pero es más que eso. Tu cerebro está desbloqueando potencial enterrado, el mismo potencial que casi acaba de acabar con toda una flota de guerra hace siglo S. El aliento de James se enganchó. ¿Qué? Ella dio un paso lento más cerca. Ya te lo dije antes, no debía terminar en esa mascota ahí. Sí, y supongo que no era solo un turista perdido, tampoco. Beyla sonrió. Estaba escapando. James dobló sus brazos. ¿Escapar de qué? Exhaló y miró al techo, como si decidiera cuánto revelar. Entonces, fui parte de la iniciativa Tir-Bahari. Un proyecto reservado para estudiar la anomalía más peligrosa de la galaxia. James frunció el ceño. ¿Y esa anomalía es? Sus ojos violetas se fijaron en los suyos. Tú. El aire se sentía demasiado quieto. James dejó salir una risa nerviosa. Muy bien. Creo que tienes al tipo equivocado, porque yo, James, ella lo cortó. ¿Has oído hablar de la guerra desaparecida? Su frente surgió. ¿Te refieres a ese viejo misterio militar? ¿La que desapareció toda una flota de invasión alienígena sin dejar rastro? Beyla asintió. No era solo un misterio, sino que eras tú. James se escaló. Mentira. Beyla no parpadeó. Hace 25 años. La flota de Tir-Bahari fue enviada a subyugar una colonia humana emergente. Fue una masacre que esperaba suceder, hasta que algo cambió. James se tragó fuerte. ¿Qué ha cambiado? Su voz estaba tranquila. Te despertaste. Las palabras le enviaron un frío por la columna vertebral. Se sacudió la cabeza. Eso es imposible. Yo era solo un niño, un recién nacido. James se congeló. Beyla dio otro paso adelante. Nadie podría explicarlo. Pero los impulsos de guerra de la flota fracasaron simultáneamente. Sus naves perdieron toda la capacidad de comunicarse, de funcionar. Sus pilotos, vaciló, sus pilotos fueron encontrados muertos cerebrales a sus controles. No muertos, no inconscientes, completamente borrados. El estómago de James se retorcía.
¿Y estás diciendo? ¿Yo hice eso? Beyla asintió. Se suponía que tu mente no debía activar a ese joven, pero algo lo desencadenó. Y por un breve momento, toda la flota invasora cayó en tu comprensión subconsciente. James le echó una mano por el pelo y le golpeó el pulso. Esto fue una locura. Beyla cruzó sus brazos. Los militares lo encubrieron. Lo enterraron bajo informes clasificados y misterios sin resolver. Pero algunos de nosotros lo sabíamos. James se alejó. No, no, esto no tiene sentido. Soy solo un hombre. No soy un tipo con alguna superarma. Beyla le dio una sonrisa triste. Eso es lo que querían que creyeras. Por eso nunca te dijeron. La respiración de James estaba temblando. ¿Entonces por qué me persiguen ahora? Sus ojos se oscurecieron. Porque tus habilidades no desaparecieron. Estaban simplemente inactivos. Ella se lo hizo. Pero ahora, se están despertando de nuevo. James se sentía mareado. Su mundo entero acababa de ser reescrito. Sus instintos, sus reflejos, y la forma en que podía predecir movimientos no fueron solo suerte. Era su poder regresando. Beyla se acercó. Escúchame, James, ¿los que nos persiguen? No quieren capturarte. Ella dudaba. Luego, con una voz tranquila, quieren borrarte. James sintió que la sangre se drenaba de su cara. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico resonaba a través del almacén. James y Beyla se rompieron la cabeza hacia la entrada. Un pequeño dron se acercó a la puerta. Su brillante ojo rojo los encerró. Entonces, tarjeta Kired. James sentía su pecho apretado. Los ojos de Beyla brillaron. Tenemos que correr. Antes de que James se moviera, las paredes explotaron hacia adentro. La explosión se rompió por el almacén, enviando escombros volando en todas direcciones. El aire se rompió con el sonido del impacto, seguido por el silbido agudo de un cargamento de armas plasmáticas. James golpeó el suelo, golpeando una pila de cajas rotas que lo protegían de la peor explosión. Sus oídos estaban sonando, y podía probar el metal quemado en el aire. A través del caos, oyó la voz de Beyla, baja y estable. Quédate abajo, James. No me persiguen. Te quieren. James se meló en los pies, el corazón golpeando en su pecho. ¿Quiénes eran? ¿Quién iba tras él, y por qué? Vio a Beyla que se acercaba a un lado, sus movimientos fluidos y precisos, como si supiera exactamente cómo esquivar cada bala perdida y explosión. Una sombra cambió en los escombros, una figura alta e imponente, que se ponía en la vista. Humano identificado. La voz robótica era fría, calculadora, sin emociones. El dron finalmente había hecho su aparición. Su marco metálico se deslizaba bajo las luces del depósito oscuro, su ojo rojo pulsando de forma ominosa. Pero no estaba solo. Varios drones más emergieron de compartimentos ocultos en las paredes, sus formas ocultas se encubrieron en la sombra. Sus armas estaban dirigidas directamente a James. Beyla, gritó, la adrenalina bombeando por sus venas. Tengo algo aquí. Necesito cubrirme. Su respuesta fue inmediata, y en el siguiente aliento, saltó por detrás de la cubierta, lanzándose al dron más cercano con una velocidad que hizo que James parpadeara. Su cuerpo retorcido, desarmando al primer dron con un solo ataque, su arma cayendo al suelo con un ruido fuerte. Ella giró para enfrentarse a los demás, sus ojos brillando ligeramente con energía alienígena. Yo me encargo de esto, tienes que trabajar rápido. Los dedos de James bailaban a través de la consola, las llaves holográficas que llegaban a la vida bajo su toque. Su mente todavía estaba tratando de unir el rompecabezas de lo que estaba pasando. Había sido empujado en algo mucho más allá de su comprensión, y ahora había máquinas peligrosas tratando de terminar su vida por razones que no podía comprender. Un grifo fuerte se hizo eco de su lado como un avión disparado, el rayo le echaba de menos. El corazón de James se aceleró mientras se enfocaba. Tuvo que hacer esto, tenía que desbloquear lo que fuera que estaba dentro de él. Y luego, sucedió. Su mente repentinamente se estrelló con imágenes dispersas, fragmentadas, como recuerdos que tratan de tomar forma. Vio los drones, su construcción, sus puntos débiles, todo. Y sabía lo que tenía que hacer. Beyla, lo tengo. Saltó en acción, moviéndose con una velocidad que no había escogido conscientemente. Su cuerpo parecía estar en perfecta armonía con sus instintos, y saltó hacia el dron más cercano, golpeándolo con su hombro y mandándolo chocando contra el suelo. Agarró su brazo, lo retorció,
y arrancó el arma de su alcance, volviéndolo contra los otros atacantes. En esa fracción de segundo, la energía a su alrededor parecía coalizarse, las armas en sus manos zumbaban con poder crudo. James disparó. La explosión cortó el dron más cercano con precisión quirúrgica, enviándolo girando hacia el suelo en una explosión de chispas y fragmentos de metal. No se detuvo. Se movió de nuevo, ya apuntando a otro dron, su pulso se acelera, pero su mente está clara. James. La voz de Beyla lo trajo de nuevo a la realidad. Ya había desactivado otro dron, y ahora estaba acercándose al líder, la unidad fuertemente blindada que parecía estar coordinando el asalto. James levantó el arma, apuntando a los drones restantes. Sus manos estaban firmes mientras disparaba, cada disparo aterrizaba con una precisión mortal. Se sentía como si estuviera viendo el futuro, sabiendo exactamente dónde golpear para desactivar sus sistemas. El último dron cayó, su cabeza se derrumbó por la fuerza de su explosión final. El silencio se instaló sobre el almacén. Beyla estaba jadeando, su pecho se levantó y cayó rápidamente, pero su rostro estaba sereno, casi demasiado tranquilo. Se acercó a James, sus ojos violetas revisando su cara. Tú lo hiciste, dijo, casi como si estuviera hablando sola. Lo hiciste de verdad. James dejó caer el arma, su cuerpo se sintió pesado de repente, y la adrenalina se apuró. Se escandalizaba, se agarraba en una caja cercana. ¿Qué me pasó? Su voz era ronca, la enormidad de lo que acababa de ocurrir estableciéndose. Beyla puso una mano sobre su hombro, manteniéndolo firme. Despertó, James. Su mente, su potencial, es más que solo entrenamiento militar o reflejos mejorados. Lo que acaba de hacer fue mucho más allá de los límites humanos. James la miró, sin aliento, sus pensamientos un torbellino. Pensé que era un tipo normal. Pero ahora estoy haciendo cosas como si me hubieran entrenado para esto. La expresión de Beyla se suavizó, y se acercó, su voz baja. Siempre has sido capaz de esto. Su poder estaba encerrado por aquellos que querían que creyeran que no eran más que un civil. Pero eres más que eso. Siempre fuiste más. James apenas podía procesar sus palabras. Todo sobre su vida se había destrozado, pero había un pensamiento molesto en la parte trasera de su mente. Si todo esto fuera cierto, si él era realmente la clave de algo mucho más grande que él mismo, ¿qué significaba eso para su futuro? La miró, un sentido de determinación estableciéndose en sus huesos. Necesito saber qué es lo siguiente. Necesito dejar de correr. Beyla asintió. Entonces empezamos con la verdad. Y no paramos hasta que hayamos borrado a los que te la han estado ocultando. James respiró profundamente, sus manos aún temblando, pero ya no con miedo. Con cada momento que pasaba, se estaba convirtiendo en algo más que un hombre, se estaba convirtiendo en el arma que podía cambiar el destino de todo. Y no había vuelta atrás ahora. El amanecer se rompió sobre el horizonte, lanzando un pálido resplandor naranja sobre el paisaje roto por la guerra. James se paró al borde del almacén destruido, su mirada fijada en la ciudad más allá, la ciudad donde todo había comenzado. Beyla se paró junto a él, sus ojos violetas escaneando el horizonte, silencioso mientras dejaba entrar la gravedad de su siguiente movimiento. Ya no estaban corriendo. Se dirigían directamente al corazón del bastión de su enemigo, donde esperaban respuestas y potencialmente más peligros. James podía sentir el peso de la decisión presionándole. Todo lo que creía que sabía de su vida había sido destrozado, y ahora estaba entrando en una batalla que apenas entendía. Pero una cosa estaba clara, el camino que se avecinaba era su elección. Y no se estaba echando atrás. ¿En qué estamos caminando exactamente? James preguntó, su voz baja pero resuelta. La expresión de Beyla se endureció. La fuente de todo esto, los que intentaron silenciarte. Se llaman el Sindicato Aetoriano, un grupo de poderosas élites corporativas que han estado manipulando a la humanidad durante décadas. Están detrás de la tecnología que te creó, James, las mejoras, la supresión, todo. Pero hay más. Han estado ocultando algo mucho peor. James se volvió hacia ella, confundido, el peso de sus palabras hundiéndose. ¿Escondiendo qué? La verdad sobre tu origen. Dudó, sus ojos se encontraron con los suyos. You were created, James. No solo mejorado, sino diseñado. No eres solo un soldado humano, eres algo mucho más poderoso. Intentaron ocultarlo, pero el poder dentro de ti siempre estaba allí, dormido, esperando ser desbloqueado. La miró, su mente luchando para armar la revelación.
Pero, todavía soy yo. No soy un experimento. Beyla le dio un aspecto sabio. Todavía eres James. Pero también eres un arma creada para ser catalizador, la clave de un antiguo conflicto entre especies. Y el sindicato cree que eres la pieza final en su control de la humanidad. El corazón de James latió. ¿Creado? Siempre había sabido que había algo diferente en él, pero esto fue más allá de lo que había imaginado. Se sentía como una pesadilla sin un principio o un fin claro. Así que soy un objetivo, dijo James, la realización de golpearle duro. Y ahora me van a querer de vuelta, sin importar el costo. Beyla asintió sombrío. No se detendrán ante nada para controlarte, James. Pero si podemos llegar a su base central, si podemos descubrir lo que han estado ocultando, podemos destruir su dominio sobre la humanidad. Y finalmente podemos darte la elección que te han quitado. James no sabía qué decir a eso. La idea de ser parte de una conspiración galáctica más grande era casi demasiado para soportar. Pero en el fondo, lo entendió. No podía volver atrás ahora. La lucha ya no era solo por la supervivencia, sino por reclamar su identidad y la verdad sobre quién era. Los dos abordaron el pequeño barco de transporte, el mapa holográfico delante de ellos guiando su camino. La base del sindicato era una fortaleza, construida en el corazón de una metrópolis en expansión. Pero James sabía que no era solo la seguridad lo que lo hacía peligroso. Era la gente de dentro, los que lo habían creado, los que lo controlaban todo. Los motores del barco se tarareaban mientras se dirigían por el cielo, la ciudad distante que crecía más allá, cada segundo que pasaba. No era solo un lugar, era el símbolo del control, de todo lo que le habían quitado. Y iba a recuperarlo. Al acercarse a la base, James podía sentir la intensidad de lo que iba a venir. Sus sentidos se elevaron, el poder que le estaba pulsando mientras se acercaba al lugar de su origen. Era como si todo se alineara, como si estuviera destinado a estar aquí, destinado a enfrentar este frontal. El barco aterrizó en una zona aislada justo fuera de las defensas de la base, el zumbido de los motores muriendo cuando James se paraba. Su corazón estaba acelerando, pero ahora no era por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de hacer. Tenemos que movernos rápidamente, dijo Beyla, su voz de acero. Una vez que estemos dentro, sabrán que estamos aquí. Tenemos poco tiempo para llegar a la cámara central. James asintió. Sabía lo que estaba en juego. Toda su vida había sido destrozada, y ahora era el momento de enfrentar a los que le habían quitado todo. Se acercaron a las puertas del recinto, evitando fácilmente los guardias del perímetro usando la tecnología en el traje de Beyla. El corazón de James estaba firme al infiltrarse en el recinto, moviéndose silenciosamente a través de los oscuros pasillos, su mente se aferró a su meta. Finalmente llegaron a la cámara central, una gran habitación oscura, iluminada solamente por el débil brillo de los paneles de seguridad. Y en el centro de todo esto, todo estaba en un enorme mapa holográfico de la Tierra, el plan del sindicato de controlar a la humanidad que se le presentaba ante ellos. El pulso de James se aceleró al dar un paso adelante. Esto es todo, dijo, apenas por encima de un susurro. Esta es la verdad. Beyla se paró junto a él, sus ojos escaneando la habitación para cualquier signo de peligro. Sí, pero no eres el único con poder aquí. De repente, el holograma parpadeó, y apareció la verdadera cara del sindicato, varias figuras, todas cubiertas en la sombra, sus rostros escondidos detrás de máscaras de tecnología. Has venido a encontrar tus respuestas, James, dijo uno de ellos, his voice calm and cold. Pero también has venido a reclamar tu lugar. Nunca has sido un hombre libre. Siempre has sido destinado a servirnos. James dio un paso adelante, el edificio de ira en su pecho. No. Nunca fui tu peón. He terminado de correr. Con un estallido de energía, activó su poder interno, y la habitación explotó con luz. Su cuerpo se adelantó, y estaba en el ataque antes de que los miembros del sindicato pudieran incluso reaccionar. Se había acabado de esconder, de ser controlado. Este era su destino, y él recuperaría todo lo que habían robado. Y al comenzar la batalla final, James sabía una cosa segura, esto ya no era sobre supervivencia. Se trataba de reclamar su libertad, su humanidad, y la verdad de su existencia. Y iba a pelear hasta su último aliento para asegurarse de que el mundo supiera quién era realmente. El fin.